Llegué a casa después de un turno de enfermería de 26 horas y encontré un segundo refrigerador en la cocina. La esposa de mi hijo dijo: Ann, eso es Ann mía. De ahora en adelante, compra tu propia comida. Etiquetó todo lo que compré con su nombra, olvidando que vivían en Rentre. Preparé una sorpresa que los hizo despertar llorando. Me alegro de tener en estás aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que la estás viendo para que pueda ver qué tan lejos ha llegado. Alcancé. Mis piernas se sentían como cemento mientras buscaba torpemente mis llaves en la puerta principal en 26 horas. Ese fue el tiempo que estuve de pie en el hospital, lidiando con cirugías de emergencia consecutivas y escasez de personal, que dejaron a nuestra unidad completamente desbordada. Con 66 años, estos los turnos maratónicos ya no deberían ser parte de mi rutina. Pero la enfermería es todo lo que he conocido y las facturas no paran. Vengo solo porque me duelen más los huesos que antes. La casa estaba inusualmente silenciosa cuando entré. Por lo general, podía escuchar la televisión a todo volumen desde la sala de estar o la voz de Talia resonando por los pasillos mientras habló por teléfono. Mi hijo Desmond se había mudado de nuevo con su esposa. Hacía 6 meses después de perder su trabajo en marketing en firma solo temporal. Mamá, había dicho, con esa sonrisa de disculpa que recordaba de su infancia, se extiende por su rostro. Solo hasta que nos recuperemos. Yo dejé mi bolso en la mesita junto a la entrada y me quité mis zapatos blancos de enfermera, sintiendo un alivio inmediato, mientras mis pies hinchados tocaban el fresco suelo de madera. El aroma familiar de mi ambientador de lavanda se mezclaba con algo más, algo que no pertenecía, un fuerte olor químico que no podía identificar. Caminando hacia la cocina para tomar un vaso de agua antes de desplomarme en la cama, me detuve en seco. Allí, apretada contra Helen en la pared del fondo, donde solía estar mi pequeña mesa de desayuno, había un enorme refrigerador de acero inoxidable. No era un refrigerador cualquiera, sino un monstruo de 2 puertas que parecía sacado de una cocina de restaurante. Parpadeé con fuerza y me preguntaba si el cansancio me estaba provocando alucinaciones. Pero no, era real. Croma las manijas brillaban bajo las luces de la cocina y podía oír el suave zumbido de su motor. Mi refrigerador original, el modesto blanco que había comprado hacía 3 años, había quedado relegado a un rincón como si fuera una ocurrencia tardía. ¿Qué demonios?, pregunté, me susurré a mí mismo, acercándome al nuevo electrodoméstico como si fuera a morderme. Oh, Bean, ya estás en casa. La voz de Talia llegó desde atrás de mí, tranquilo y práctico. Me giré para verla de pie en la puerta, perfectamente arreglada, a pesar de ser casi medianoche. Su cabello rubio estaba recogido en un elegante C, ola de caballo, y llevaba uno de esos conjuntos deportivos caros que cuestan más de lo que yo gané en una semana. Talia, ¿qué es esto? Hice un gesto hacia el refrigerador. La confusión hizo que mi voz temblara ligeramente. Pasó junto a mí y abrió las enormes puertas con un gesto elegante. El interior estaba completamente abastecido. Verduras orgánicas, productos premium, carnes, quesos importados, botellas de vino que probablemente costaban más que mi presupuesto mensual para comestibles. Todo estaba organizado. C-O-N, precisión militar. Esto es mío, dijo simplemente. Pasando su manicura pasé el dedo por uno de los estantes. De ahora en adelante, tendrás que comprar tu propia comida. Las palabras me golpearon como un golpe físico en mí. Agarré al borde de mi viejo refrigerador para apoyarme, mirándola con incredulidad. Lo siento, ¿qué hiciste? ¿Qué dices? Alia se giró para mirarme, y por primera vez vi algo en ella, ojos que nunca antes había notado. Algo frío y calculador. Tijan, este es mi refrigerador. Para mi comida, tendrás que hacer otros arreglos para tus compras. Abrió mi viejo refrigerador y comencé a sacar cosas. La leche que había comprado hace 2 días, la cazuela sobrante que había estado buscando con ganas de cenar mañana. Incluso la botella de zumo de naranja que guardaba para mi rutina matutina. Todo desapareció
en sus manos mientras examinaba las etiquetas. En realidad, continuó, en el tono se está volviendo aún más formal. Casi todo esto tendrá que desaparecer. Ya lo he marcado todo con mi nombre. Levantó un rollo de pequeñas pegatinas blancas, de esas que se usan en una venta de garaje. Mira, así no habrá CU al choir, confusión sobre qué pertenece a quién. Observé en silencio atónito cómo colocaba metódicamente las pegatinas en artículos que había comprado con mi propio dinero, en mi propia casa, para mi propio consumo, el yogur que comía todas las mañanas para desayunar, la carne de sándwich que preparaba para el almuerzo, incluso la mantequilla que usaba para cocinando. Telia, esta es mi casa, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Esta es mi comida. Hizo una pausa en su etiqueta y me miró con lo que solo podría describirse como lástima. Sé que esto puede ser difícil de entender, pero Desmond y yo estamos hablando y creemos que es hora de hacer algunos nuevos arreglos por aquí. Más arreglos organizados. La forma en que dijo mi nombre, como si fuera un niño que necesitaba las cosas explicadas en términos sencillos, me dieron escalofríos. Esto fue lo mismo. Muller, que me había sonreído dulcemente durante meses, que me había agradecido repetidamente por permitirles quedarse en mi casa, que me había abrazado la semana pasada y me había llamado la mejor suegra del mundo. ¿Dónde está Desmond?, pregunté, mirando a mi alrededor. Cocina, como si mi hijo pudiera materializarse para explicar esta extraña situación. ¿Está durmiendo? Tiene esa reunión temprana mañana con el posible empleador que encontré para él. Terminó con el envase de yogur y pasó a mi peaquit de muffins ingleses. Realmente necesita descansar, así que agradecería que no hicieras tanto ruido, en bajar el ruido, en mi propia casa. Después de trabajar un turno de 26 horas, para ayudar a mantener el techo sobre nuestras cabezas, me quedé allí tambaleándose ligeramente por el cansancio y la conmoción, observando a esta mujer, esta extraña, que de alguna manera había reemplazado a Lami, agradecida nuera, que creía conocer, reclama sistemáticamente la propiedad de mis compras. Cada pequeña pegatina blanca me pareció un pequeño acto de guerra. No lo entiendo. Finalmente logré decir, ¿qué pasa aquí? Telia cerró la puerta del refrigerador y se giró para mirarme de frente. Bajo la intensa luz fluorescente, la cocina, sus rasgos parecían más afilados de lo que recordaba, más angulosos. Lo que pasa es que todos estamos aquí, hay adultos, y los adultos tienen límites. Esto es, Miles dio unas palmaditas al refrigerador grande. Why is to... Ella asentí con la cabeza hacia mi viejo refrigerador, ahora arrinconado como un castigo. Pero yo pagué todo, ahí dentro, protesté débilmente, y ahora me hago responsable del presupuesto de alimentación del hogar, respondió ella. Sin problemas. De hecho, es mejor así, ¿no crees? Menos confusión, menos mezcla de recursos, como si mis 40 años de constantelos, sueldos y el presupuesto ajustado estaban contaminando de alguna manera su estilo de vida superior. Abrí la boca para discutir, para exigir una explicación, para preguntar dónde estaba mi hijo en todo esto, pero no salió nada. La luz fluorescente zumbaban encima. El nuevo refrigerador zumbaba con su costoso zumbido, y me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en mi casa, mientras yo estaba fuera salvando vidas en el hospital. Telia sonrió entonces con la misma sonrisa brillante a la que me había acostumbrado en los últimos meses. Te ves agotada, deberías dormir un poco. Mañana podemos hablar más sobre el nuevo arreglos. Pasó junto a mí hacia el pasillo, deteniéndose, solo para agregar, y saqué algunas de tus cosas de la despensa para hacer espacio para mis provisiones. Están en esa caja junto a la puerta trasera. Quizás quieras encontrarles un lugar en tu dormitorio o algo así. Me quedé solo en mi cocina mirando a 2 refrigeradores, uno lleno de comida que no podía tocar, uno casi vacío y empujado en la esquina,
como un objeto no deseado pariente. La caja junto a la puerta trasera contenía mi café, mi avena, mi modesta colección de especias, todo las pequeñas cosas que hacían que esta cocina se sintiera como un hogar. De pie allí, bajo la luz intensa, rodeado de la evidencia mi propio desplazamiento, sentí que algo se quebraba en lo profundo de mi pecho. No se rompía, todavía no, pero se agrieta como el hielo bajo demasiada presión. Había algo mal en mi casa. Y tuve la terrible sensación de que el segundo refrigerador era solo el principio. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas pegatinas blancas, mi yogur, mi mantequilla, mi encarne de sándwich, todas marcadas con el nombre de Thalía, como pequeñas banderas que reclaman territorio conquistado. A las 5:30 de la mañana, yo dejé de dormir por completo y me dirigí a la cocina a preparar mi café de siempre. Fue entonces cuando descubrí, al próximo cambio, mi cafetera había desaparecido. No estaba rota, no estaba guardada, se había ido. En su lugar había una reluciente máquina de café expreso que parecía propia de un café italiano. Un pequeño cartel se apoyaba contra ella, escrita con la pulcra letra de Thalia. Por favor, pregunte, antes de usar, a los ajustes son muy delicados. Me quedé mirando la nota, leyéndola 3 veces antes de comprender el significado. Necesitaba permiso a preparar café en mi propia cocina. Busques algo. La voz de Thalia me sobresaltó. Estaba parada en la puerta, llevaba una bata de seda que probablemente costaba más que mi factura mensual de servicios públicos. Su cabello estaba perfectamente peinado, a pesar de la temprana hora. A mi cafetera, dije, con la voz agotada. ¿Dónde está mi cafetera? Esa cosa vieja ocupaba tanto espacio en la encimera que lo guardé. Pasó junto a mí hacia su máquina de café expreso, pasando los dedos por su superficie cromada, como estaba acariciando a su querido gato. Esto es mucho mejor, ¿no crees? ¿Que hace café de verdad? ¿Café de verdad? A diferencia del café falso que aparentemente he estado tomando durante los últimos 3 años, no sé cómo no usa eso, dije en voz baja. Thalia empezó a presionar botones con facilidad a la máquina, silbaba y gorgoteaba, llenando la cocina con el rico aroma de granos de café caros. Es bastante sencillo. Una vez que aprendes, aunque los ajustes son realmente delicados, un movimiento en falso, y podrías dañar el molinillo en mecanismo, sería un desastre. Esta máquina costó más de $2,000 $2,000 para una cafetera. Pensé en mi presupuesto semanal para comestibles, que suele rondar los $2,001 bien estirados para cubrir todas mis necesidades básicas. Su máquina cuesta $20 a semanas de mi dinero para la comida. ¿Dónde pusiste mi cafetera? Pregunté de nuevo. Un armario en el sótano.c o n, algunos de sus otros electrodomésticos. Se sirvió una taza de café perfecta, con la crema flotando en la superficie como algo de un anuncio de revista. Tenía que hacer espacio para mis utensilios de cocina. Mis utensilios de cocina. Miré el espacio que había sido mío durante 15 años, viéndolo ahora con otros ojos. Los botes decorativos que mi hermana me había regalado para mi cumpleaños, desapareció. El pequeño jardín de hierbas que había mantenido, el alféizar de la ventana, reemplazado por un arreglo arquitectónico de suculenta. Incluso mis paños de cocina habían sido cambiados. Estoy buscando unos que parezcan caros en tonos grises y blancos. Thalia, tenemos que hablar de esto, dije, intentando mantener la compostura. Mi voz se mantuvo firme. Esta es mi casa. Hizo una pausa con la taza de café a medio camino en sus labios, inclinando ligeramente la cabeza como un cachorro confundido. Por supuesto que sí. Pero todos vivimos aquí ahora, ¿no? Nosotros. Tiene sentido optimizar el espacio para la comodidad de todos. ¿La comodidad de todos o solo la tuya? Su sonrisa nunca vaciló, pero algo brilló detrás de sus ojos. No sé a qué te refieres. Antes de que pudiera responder, Desmond apareció en la puerta. Mi hijo de 42 años parecía desaliñado
y con la vista nublada, con el mismo polo arrugado que llevaba puesto ayer. Buenos días, mamá, murmuró Anne apenas haciendo contacto visual. Desmond, necesitamos hablar sobre estos cambios que tu esposa ha estado haciendo. Ann Jong dijo, señalando la cocina transformada. Miró nerviosamente a Talia, que se había acercado para pararse a su lado, con la mano libre apoyada posesivamente en su brazo. Cambia, el refrigerador, el cafetera, todas mis cosas, moviéndose sin discusión. Anne se frotó la cara con sus manos, todavía sin encontrarse con mi mirada. Sí, Talia mencionó que iba a organizar mejor las cosas. Tiene sentido, ¿verdad? Más eficiente. ¿Eficiente? ¿Para quién? Talia dio un paso al frente, avanzó, y su voz adquirió ese tono paciente y condescendiente que estaba empezando a odiar a Nestel. Sé que el cambio puede ser difícil para la gente de tu edad, pero esto realmente lo es. Mayor para todos. ¿Trabajas tantas horas? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste tiempo para cocinar una comida adecuada o mantener un inventario decente de comestibles? De esta manera, no tienes que preocuparte por nada de eso. ¿Gente de tu edad? La frase me cayó como una bofetada. Tenía 66 años. No, 96. Había estado gestionado mi propia casa perfectamente bien durante décadas. No quiero que gestiones mi inventario de comestibles, dije, con voz cada vez más fuerte. Quiero mi cafetera de vuelta. Quiero que mis cosas vuelvan a donde pertenecen. Ann Desmond se movió incómodo, mirando a cualquier lado, menos a mí. Mamá, tal vez podríamos. Compromiso es decir, si Telly está dispuesta a encargarse de más cosas de la casa, ¿eso no te facilita las cosas? Sí, asintió Talia rápidamente. Si dos podrían ser un poco más flexibles. Se acercó al refrigerador grande y lo abrió, revelando estantes llenos de comida cara. Ya he planificado todas las comidas de la semana. Todo está organizado por Diane y por requerimientos nutricionales. En realidad es bastante sofisticado. Empecé en los contenedores codificados por colores, los productos ordenados con precisión, las filas de agua embotellada, que probablemente cuestan más que mi factura telefónica mensual. Fue impresionante, debo admitirlo. También fue completamente ajeno. Un sistema de cocina diseñado por y para alguien que nunca se había preocupado por el precio de comestibles. ¿Qué se supone que debo comer? Pregunté en voz baja. Bueno, tendrás que comprar para ti, obviamente. Talia dijo, todavía hay espacio en tu refrigerador para artículos personales, no mucho, pero si tienes cuidado con las porciones y te apegas a lo básico, debería ser suficiente. Lo básico, porciones, como yo era un inquilino que alquilaba un espacio en mi propia cocina. No puedo permitirme comprar todos mis alimentos ni pagar todos los gastos del hogar. Cuentas, dije, y la confesión me raspó la garganta. Un silencio incómodo llenó la cocina. Ann Desmond estudió sus pies. Talia arregló su cabello ya perfecto. Finalmente, Talia habló. Su voz destilaba falsa simpatía. Ay, Estelle, no me había dado cuenta. En el dinero era una gran preocupación. Quizás sea hora de pensar en ajustar tu situación. ¿Qué tipo de adaptación? Bueno, a tu edad, tienes tantas horas de trabajo que no puede ser saludable. Tal vez sea hora de considerar la jubilación, o al menos reducir su trabajo a tiempo parcial. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Jubilarme significaba vivir de la seguridad social, tal vez a $1,200 al mes, con suerte. Trabajar a tiempo parcial significaba aún menos. No había forma de que Ann podría mantener esta casa, pagar los servicios públicos, comprar comida y cubrir mis medicamentos con ese tipo de ingresos. No puedo jubilarme. Dije, necesito trabajar. Pero si no tuvieras que preocuparte por mantener una casa tan grande, Talia. Continuó sin problemas. Es posible que descubras que necesitas menos dinero del que crees. Hay encantadoras comunidades para personas mayores donde todo está cuidado por ti, sin cocinar, sin limpiar, sin preocuparte por la gestión del hogar. Unidades. Ann hablaba de sacarme de mi propia casa. Myra Desmond
esperando a que hablara Anne para defenderme, para decirle a su esposa que esta era la casa de su infancia y que su madre no se iría a ningún lado. En cambio, ella se aclaró la garganta y dijo: Anne, tal vez todos deberíamos pensar en lo que es mejor para todos los involucrados, en lo que es mejor para todos los involucrados. No lo que es mejor para mí, sino lo que es mejor para todos. Allí estaba, de pie, en mi cocina transformada, rodeado de electrodomésticos que no me permitían usar, y comida que no podía comer. Cuando me permitieron comer, sentí un cambio fundamental en mi interior. La grito había comenzado la noche anterior. Se convirtió en algo más profundo, algo que eventualmente podría convertirse en es peligroso. Tengo que prepararme para ir a trabajar, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Hoy vuelves a trabajar?, preguntó Talia, con genuina sorpresa. Después del turno maratónico de ayer, eso Anne parece imprudente. Las facturas no se pagan solas, dije, dirigiéndome al pasillo. En realidad, Talia llamó después. Angon quería mencionar que te agradecería que usaras la entrada trasera cuando llegues del trabajo. Los zapatos del uniforme hacen bastante ruido en la madera y el sonido llega hasta nuestro dormitorio. Realmente necesitamos dormir. Anne dejó de caminar, pero no se dio la vuelta. Use la entrada trasera como un sirviente, como un empleado contratado. Anne, por supuesto, dije en voz baja. No quisiera molestarte. Mientras subí las escaleras hasta mi dormitorio. El único espacio de la casa que todavía sentía como mío, podía oírlos hablando en voz baja en la cocina, planeando más cambios, sin duda, más optimizaciones, a más formas de hacer que mi propia casa sea más cómoda para todos, excepto para mí. Encerré la puerta de mi dormitorio y me apoyé en ella, con las manos temblando, mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. 6 meses hace tiempo, mi hijo había pedido ayuda temporal. Ahora, su esposa me estaba borrando sistemáticamente de mi vida, y él estaba dejándola hacerlo. Pero mientras me vestía para otro largo turno en el hospital, un pensamiento seguía rondando en mi mente. MNT. Talia había cometido un error crucial en toda su reorganización y optimización, y reclamando territorio. Había olvidado que esta casa todavía estaba a mi nombre y solo a mi nombre. El tercero, la semana que pasé bajo el nuevo régimen de Talia, me había dejado exhausto. Cada mañana me traían nuevas humillaciones. El cepillo de dientes se movió del mostrador del baño a un cajón. Mi silla favorita en la sala se reubicó para mirar la pared. Incluso mi correo, abierto y ordenado, según los estándares de otra persona. Pero fue la crueldad casual la que más dolió, a la forma en que Talia me preguntaba en voz alta si me había acordado de limpiarme los pies antes de entrar a su cocina limpia, la forma en que suspiraba dramáticamente cada vez que usaba la entrada equivocada o olvidaba alguna de sus reglas de la casa, cada vez más estrictas. Ese martes por la tarde volví a casa después de otro turno agotador y encontré una nota pegada en la puerta principal. Estelle, por favor, usa el lateral en entrada. Tengo invitados a cenar. Gracias por su comprensión. Invitados. En mi comedor, usando mi vajilla, estaba sentada en la mesa de mi abuela. Caminé hacia el costado de la casa, con mi maletín de enfermera pesada sobre mis hombros, y entré por el lavadero, como una especie de pariente no deseado. Los sonidos de risas y conversaciones se escuchaban desde el comedor, mientras subía las escaleras traseras hacia mi dormitorio desde la barandilla. Vi a gente bien vestida, sosteniendo copas de vino, con voces animadas, y feliz. Los amigos de Talia, sin duda, gente que nunca sabría que la mujer que organizaba esta elegante cena vivía de alquiler en la casa de otra persona. Cerré la puerta de mi habitación y me hundí en la cama. Cada músculo de mi cuerpo, gritando por el turno de 12 horas. La unidad de ortopedia había sido brutal. Oían 3 reemplazos de cadera, 2 cirugías de rodilla y una anciana que se mantuvo llorando por su difunto esposo. Le había agarrado la mano durante lo peor, susurrando palabras tranquilizadoras. Ya no estaba segura de creerme a mí misma. Las risas de abajo
se hicieron más fuertes. Alguien estaba se contando una historia sobre unas vacaciones en Europa. Su voz transmitía la confianza casual de alguien que nunca han preocupado por el dinero. Me tapé la cabeza con la almohada, pero no sirvió de nada. El sonido de mi propia exclusión se filtró a través de endoes. Las tablas del suelo parecían veneno. Alrededor de las 11, mucho después de que los invitados se hubieran ido a casa, bajé sigilosamente a buscar un vaso de agua. La casa estaba oscura, excepto por una fina línea de luz bajo la puerta del dormitorio de Desmond, Italia. Al pasar por allí en camino a la cocina, oí voces bajas pero urgentes. Se está convirtiendo en un problema, decía Talia. Me quedé paralizada, el corazón me golpeaba las costillas. Hablaban de mí. Ya sé, adaptará, Desmond respondió, pero su voz carecía de convicción. Solo necesitaba más tiempo. ¿Tiempo para qué? Para aceptar la realidad. Desmond, tu madre tiene 66 años y tr, bajando hasta el agotamiento. No es sostenible. El mercado laboral está difícil ahora mismo. Una vez encuentro algo estable, no es de eso de lo que estoy hablando. Hubo una pausa, y cuando Telia volvió a hablar, su voz era más clara, más centrada en hablo del panorama general. ¿Cuánto vale esta casa? 400.0, tal vez más, en el mercado actual. 400.0, Anse me cortó la respiración. ¿Había tenido o no? Tenía idea de que la casa se había apreciado tanto desde que la compré hace 15 años por 180.0. Supongo, dijo Desmond con incertidumbre. Por qué, porque tu madre está sentada en una mina de oro mientras trabaja hasta morir. ¿Por qué? 60.0 al año, 70 como máximo. Talia, ¿a qué te refieres? Me refiero a que todos podríamos vivir vidas mucho mejores si ella se razonable con la situación. Sentía las piernas débiles. Apreté la espalda contra la pared del pasillo, esforzándome por escuchar cada palabra. Razonable como... Piénsalo. La voz de Talia adquirió ese tono en un tono paciente y explicativo que había llegado a odiar. Te cede la casa a ti, su único hijo, su heredero natural, al menos, y usamos el capital para que todos se instalen adecuadamente. Podría mudarse a una de esas agradables residencias para personas mayores. No más han preocuparnos por el mantenimiento, los impuestos a la propiedad o cualquier otro estrés. Y finalmente podríamos empezar a construir la vida que merecen con mi casa, mi hogar, el trabajo de mi vida reducido al capital para canjearlo por conveniencia. No sé, dijo Desmond lentamente. Eso parece algo así como... ¿qué? Inteligente, práctico. Desmond, tu madre no vivirá para siempre. Con el tiempo de tus modos, heredarás la casa. De esta manera, todos se benefician ahora en lugar de... Es esperando algún trágico accidente o enfermedad. Algún trágico accidente o enfermedad, ello dijo con naturalidad. Me puso los pelos de punta. Nunca lo aceptaría. Desmond dijo que podría, si lo enfocamos correctamente, plantearlo como una ayuda para ella, no para nosotros. Enfatizar cuánto más fácil sería su vida sin todas estas responsabilidades. Pues, incluso podríamos encontrarle un lugar cerca del hospital donde trabaja. Un viaje más corto, más tiempo para descansar. ¿Y si dice que no? Hubo un largo silencio. Cuando Talia finalmente habló, su voz era tan baja que tuve que acercarme más a la puerta para oírla. Entonces, le hacemos la vida aquí lo suficientemente incómoda como para que mudarse empiece a parecer atractivo. La sangre se convirtió en hielo. Ya le hacía la vida bastante incómoda. Todos los cambios, todas las reglas, todas las crueldades casuales, nada de eso había sido sobre organización o eficiencia. Había sido una campaña, un esfuerzo sistemático para echarme de mi propia casa. Talia, no puedo pedirle que haga eso, dijo Desmond, pero su protesta sonó débil. No tendrás que preguntar. Ya encontré el lugar perfecto, Sunset Manor, a unos 10 minutos del hospital. Muy bonito y muy limpio. Hoy recogí un folleto.
Había estado planeando esto, investigando residencias de ancianos para mí, como si Joan era un problema por resolver, no un ser humano con derechos y sentimientos. ¿Cuánto cuesta un lugar así? Desmond preguntó. Unos 3.0 al mes por un apartamento básico. Pero aquí está la una parte hermosa. Una vez que tengamos acceso al valor neto de la casa, podemos establecer un fideicomiso que cubra sus gastos indefinidamente. Nunca más tendrá que preocuparse por el dinero. 3.0 al mes, más del doble de mis costos actuales de vivienda, para vivir en un pequeño apartamento rodeado de gente, esperando morir, y todo financiado con la venta de mi casa. Mi santuario, mi único verdadero activo en el mundo. Necesito pensar en esto, dijo Desmond finalmente. Declaro, pero no lo pienses demasiado. El mercado inmobiliario está en auge ahora mismo, y tu madre no se está haciendo más joven. En cuanto más esperemos, más difícil se volverá esto. Escuché el crujido del lecho mientras uno de ellos se movió. Presa del pánico, regresé sigilosamente a la cocina. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Anne podía oírlo a través de las paredes. Tomé un vaso del armario y lo llené de agua, con las manos temblorosas tan mal que el agua salpicó el mostrador. La devastadora realidad se estrelló sobre mí como una ola. No se trataba de limpieza, organización, ni de hacer el hogar funcionaba mejor. Se trataba de dinero, mi casa, mi Anne, el trabajo de mi vida, fue desmantelado sistemáticamente por dos personas que no me veían como familia, sino como un obstáculo para sus metas financieras. Cada gesto de bondad que Talia me había mostrado durante los últimos meses había sido calculado en cada sonrisa, cada cumplido, cada momento en el que pensé que tal vez éramos finalmente. El vínculo entre nosotras había sido parte de un plan para lograr que confiara lo suficiente en ella como para que le renunciara a todo por lo que había trabajado. Anne y Desmond, mi hijo, a quien crié sola después de que su padre se fuera, a quien ha apoyado durante la universidad y dos negocios fallidos, a quien acogí nuevamente en mi casa, sin cuestionamientos, cuando la vida se desmoronó. Él seguía adelante, quizá a regañadientes, pero seguía adelante. Dejé el vaso sobre el mostrador y me agarré al borde del fregadero, mirando por la ventana hacia la oscuridad de mi patio trasero, en el jardín que había plantado y cuidado. Durante 15 años apenas era visible a la luz de la luna, pero podía ver la forma de los rosales, el pequeño huerto donde cultivaba tomates y hierbas. Todo lo que había construido, todo lo que hacía de este lugar mi hogar. Querían llevárselo todo y almacenarme en un lugar conveniente mientras disfrutaban de las ganancias. Pero había algo que no sabían, algo que Talia había pasado por alto en toda su investigación y planificación. No era solo una enfermera vieja y cansada a la que podían manipular y descartar. Había estado cuidando a personas difíciles durante 40 años. Había lidiado con pacientes exigentes, familiares manipuladores y médicos que pensaban que podían manejarme porque solo era una enfermera. Aprendí a ser estratégico, aprendí a ser paciente y a contraatacar cuando luchar era la única opción. Andé pie en mi cocina. Mi cocina, sin importar qué etiquetas pusiera Talia en el refrigerador, sentí que algo cambiaba a punto de dentro de mí. El dolor y la confusión de las últimas semanas se cristalizaron en algo más duro, algo enfacado. Pensaron que estaban tratando con una anciana, indefensa a la que podían asustar, para que renunciando a todo por lo que había trabajado. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. El agua en mi vaso se había calentado, pero lo bebí de todos modos. Tragándolo como si fuera una medicina. Mañana comenzaría a hacer algunos cambios por mi cuenta, cambios que no esperaban, cambios que les recordarían exactamente ... Yo, nombre figuraba en la escritura de esta casa. Llamé para avisar que estaba enfermo por primera vez en 3 años. Mentir salió con facilidad, aun cuando llamé a la enfermera a cargo a las 6:00 de la mañana. Intoxicación alimentaria, dije, con voz débil y arrepentida,
Ann, disculpa la poca antelación. No te preocupes, tú nunca llamas. Ann, cuídate, a Nancy.r. respondió, y casi me sentí culpable por el engaño en Cassien, pero tenía más cosas importantes que hacer que sentirse culpable. Mientras Talia y Desmond dormían plácidamente en lo que habían empezado a tratar Ann como su dormitorio principal, ya estaba vestida y planeando mi día. Había oído a Talia decirle a su amiga por teléfono que ambos estarían fuera hasta la noche. Una entrevista de trabajo para Desmond, seguida de un almuerzo con su hermana en perfecto. Mi primera parada fue en el centro, en el bufete de abogados de Margaret Chun. Maggie y John habíamos sido amigos desde la escuela de enfermería hace 45 años, cuando ambos éramos jóvenes e idealistas y pensábamos que podíamos salvar el mundo. Un paciente a la vez se había cambiado a derecho después de 5 años de enfermería, pero nos mantuvimos unidos. Ella era Ann, la única persona en la que confiaba plenamente. Y lo más importante, era la única persona que conocía mi situación financiera completa. Situación. Estelle. Esto es una sorpresa, dijo Maggie, levantando la vista de su escritorio, mientras su secretaria me hizo pasar. Asaz, 67 años. Era un año mayor que yo, pero parecía al menos 10 años más joven. Dinero y poder, al parecer, eran excelentes conservantes. Te ves terrible. Lo sé, dije, sentándome en la silla de cuero frente a su escritorio. De hecho, por eso estoy aquí. Le Conti to do. El refrigerador, las reglas, la erosión sistemática de mi lugar en mi propio hogar. Lo más importante es que le conté la conversación que había escuchado. La noche anterior. Maggie escuchó sin interrupción. Su expresión se oscurecía con cada detalle. Cuando John, al terminar, se reclinó en su silla y negó con la cabeza. Dios mío, Estelle, esto es maltrato a personas mayores. Psicología de manual a manipulación, con la clara intención de cometer fraude financiero. ¿De verdad pueden hacerlo? ¿Ceder la casa? No legalmente. No. Pero pueden hacerte la vida imposible hasta que te rindes, lo cual parece que ya están haciendo. Sacó un bloc de notas amarillo y empezó a hacer notas. Háblame de la casa. ¿Cuándo la compraste? ¿Alguna inversión o la compra en tu OOA por 180.0? La pagué hace 3 años con dinero de mi cuenta de jubilación. Me fui completamente. El recuerdo de ese último pago aún me causaba satisfacción. Después de décadas de alquiler e hipotecas, finalmente tenía algo. Completamente. ¿Y está solo a tu nombre? Si Robert y yo ya estábamos divorciados cuando yo lo compró. Garabateo, más notas. Valor de mercado actual. Talia mention o 400.000 anoche. Maggie buscó algo en su computadora y lo escribió rápidamente. 425. En realidad han basado en ventas comparables recientes en tu vecindario. Jesús, Estelle, tienes casi $250,000 en Encapitalan. $250,000. Con razón a Talia se le iluminaban los ojos al hablar del mercado inmobiliario. ¿Cuáles son mis opciones? Preguntan varias. Primero, puedo redactar una carta formal para Ann. Ambos documentaron su comportamiento y dejaron en claro que cualquier intento de obligarlo a firmar la cesión de la propiedad resultará en cargos criminales. Eso suena a escalada. Todavía no estoy lista para la guerra. Maggie arqueó una ceja. ¿Para qué estás listo? Lo pensé por un momento, recordando la crueldad casual en la voz de Talia cuando planeé mi exilio a una residencia de ancianos. Información. Quiero saber exactamente a qué me enfrento. Puedo trabajar con eso. Tomo otra nota. Haré una verificación completa de antecedentes de Talia. Historial crediticio, historial laboral, cualquier asuntos legales. Tardará unos días. ¿Qué tal si protegemos la casa en él? Mientras tanto, hay varias maneras de hacerlo. Podríamos crear un fideicomiso. Añadir medidas de seguridad para prevenir transferencias fraudulentas. Pero la solución más simple también es la más efectiva.
Analizó. ¿En serio? ¿Podrías venderla? Se me paró el corazón. Vend mi casa. Escúchame, vendes la casa, tomas el capital y lo usas para comprar algo más pequeño. Quizás un buen departamento más cerca en el hospital. Compra al contado, sin hipoteca, solo a tu nombre. No pueden manipularte para que cedas punto a el ego que ya no te pertenece. La idea era aterradora y emocionante al mismo tiempo. Pero ¿dónde estarían Desmond Upton? Talia se va? Ese sería su problema, ¿no? Lo pensé un momento. Mi hijo y su esposa obligaron a Anne para resolver su propia situación de vivienda como adultos de verdad. Se acabó el alquiler gratuito, se acabó el estilo de vida subvencionado. Anne, ya no me trates como una molestia en mi propia casa. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente, por supuesto, pero la voz de Maggie era suave pero firme. Sea lo que sea que decidas, decídelo rápido. Este tipo de gente no deja de crecer. Siguen presionando hasta que consiguen lo que quieren o hasta que alguien los presiona con más fuerza. Mi segunda parada fue el banco Joanne. He estado usando la misma sucursal de First National durante 15 años. Y el gerente, David Rodríguez, me conocía bien cuando le pedí que hablara en privado sobre mis cuentas. Inmediatamente me hizo pasar a su oficina. ¿Está todo bien, señora Patterson?, preguntó, cerrando la puerta tras nosotros. Necesito entender a mi situación financiera, dije. Todo, ahorros, cuentas corrientes, cuentas de jubilación, el valor de mi casa, todo. Abrió mis cuentas en su computadora y pasamos la siguiente hora revisando cada uno. Los números fueron mejores de lo que esperaba. Mi cuenta de jubilación se había recuperado bien de las caídas del mercado de los últimos años. Mi cuenta de ahorros, aunque modesta, fue suficiente para cubrir varios meses de gastos. Y mi cuenta corriente mostró un patrón que nunca había notado antes en ingresos estables. Gastos mínimos. Había estado viviendo tan frugalmente durante tanto tiempo que, de hecho, había estado ahorrando dinero sin darme cuenta. Estás en buena forma. En forma, señora Patterson, dijo David finalmente. Mejor que mucha gente de tu edad, sinceramente. Has estado muy responsable con tu dinero. Responsable, frugal, cuidadoso. Las cosas que Talia creía que me debilitaban, en realidad me fortalecían. Si quisiera vender mi casa y comprar algo más pequeño con efectivo, ¿cuánto tardaría eso? David arqueó las cejas. ¿Estás pensando en reducir tu tamaño? Estoy pensando en tomar el control de mi vida. Sonrió ante eso. Con la derecha sí es un agente inmobiliario y un comprador motivado. Podría cerrar la operación en 30 días, tal vez menos, si es flexible con el precio. 30 días, un mes, para cambiar por completo la vida que Talia y Desmond habían planeado para mí. Mi última parada fue la más importante. 1. Anne Heritage. Rayleigh era la empresa más grande de la ciudad, y había visto sus carteles en patios de mi vecindario. La recepcionista me dirigió a Sarah Williams, una mujer de mirada aguda, de unos 50 años, que parecía capaz de vender hielo a los esquimales. Señora Patterson, ¿qué puedo hacer? Parity Hoyt. Quiero vender mi casa, rápida y silenciosamente. La expresión de Sarah, ¿qué tan rápido se puede conseguir la propiedad ideal al precio justo en 30 días? Todo es posible. Ella sacó una tableta y empezó a hacer preguntas en dirección. Estado de la casa, mejoras recientes, cronograma para mudarme. Necesitaré ver la propiedad, por supuesto, pero según lo que me digas y el mercado actual en condiciones, creo que podríamos listarlo en 410.0 y tener ofertas en una semana con patratus sepulus ribu, incluso después de las comisiones inmobiliarias y los costos de cierre. Me iría con un trato cercano a no hasta $375.0. Más dinero del que jamás había tenido en mi vida. Hay una condición, dije, necesito total discreción hasta que tengamos una decisión firme, oferta, sin letreros en el jardín, sin anuncios en línea que muestren la dirección, sin recorrido.citas, a menos que yo las apruebe específicamente. Sara asintió.
Podemos hacer lo que se llama un listado de bolsillo. Comercialícelo a través de nuestra red de agentes y compradores calificados, sin publicidad. Publicidad limitará un poco el grupo de compradores potenciales, pero en este mercado eso no debería ser un problema. ¿Y cuánto tiempo tardaría en cerrar la compra de una propiedad nueva si pagas al contado? 2 semanas, tal vez menos. Salí de la inmobiliaria con la tarjeta de presentación de cera y un AME. Prometió que pasaría por mi casa esa noche para evaluarla y ponerla a la venta. Me temblaban las manos al volver en mi coche, pero no por miedo, por emoción, por posibilidad, por lo embriagadora sensación de tomar el control tras semanas de estar controlado. Pasé el resto de la tarde conduciendo a vecindarios más cercanos al hospital, buscando condominios y casas pequeñas con letreros de venta. La mayoría estaban dentro de mi rango de precio. A muchos estaban en mejores condiciones que mi casa actual, y todos tenían una ventaja crucial: no residentes indeseados que se creían dueños del lugar. Para cuando llegué a casa a las 5, tenía un plan, no solo para vender la casa, pero también lo que vendría después: dónde viviría, cómo manejaría la transición, qué le diría a Desmond Italia cuando llegó el momento. Estaban en la cocina cuando entré por la puerta trasera. Mi entrada asignada a Antalya estaba cocinando algo que olía caro, y Desmond estaba sentado en la barra del desayuno, desplazándose a través de su teléfono. «Oh, Pin, ¿estás en casa?», dijo Telia sin levantar la vista de su sartén. Estaba preocupada cuando no volví a casa anoche. «Espero que te sientas mejor». «Mucho mejor», dije, y lo decía en serio. «¿Cómo estuvo tu día?» «Productivo», respondió ella, mirándome finalmente. Desmond tenía aún una entrevista muy prometedora, ¿verdad, cariño? Desmond levantó la vista del teléfono. «Sí, estuvo bien. Ya me dirás algo, Anne, en unos días». «Es maravilloso», dije, dejando mi bolso en el suelo. Ostrader, será bueno que vuelvas al trabajo». Algo en mi tono debió haber llamado la atención de Talia, porque hizo una pausa en su cocina y me miró de verdad por primera vez. «Te ves diferente esta noche». «Lo hago». Le sonreí, la misma sonrisa radiante que me había estado dando durante meses en yo. «Anne, supongo que me siento diferente, renovado, como si me hubieran recordado cosas importantes». «¿Qué tipo de cosas?» «Solo lecciones de vida. La importancia de tomar el control de tu propia situación. No dejar que otras personas tomen decisiones por ti». Abrí mi pequeño refrigerador y sacó una botella de agua y notó lo patéticamente vacía que parecía comparada con el monumento al exceso de Talia. «Ya sabes cómo es». Talia entrecerró los ojos ligeramente, pero su sonrisa permaneció inalterada. «Por supuesto, Anjon se dirigió hacia las escaleras, luego se detuvo y se dio la vuelta. «Talia, agradezco toda la organización. Los cambios que has hecho aquí son muy instructivos en educativo. Han sido muy esclarecedor. Ver cómo es fácil que alguien tome el control cuando la gente a su alrededor no le presta atención». «Volví menos mal, aprendo rápido». Subí las escaleras hasta mi habitación y los dejé en la cocina con la expresión que llevaban. No necesitaba ver sus caras para saber que había entendido mi mensaje. El cambio estaba llegando a esta casa, pero no sería el cambio que esperaban. 3 semanas después, tenía todo en su lugar. Sarah teníamos razón con el mercado. Habíamos recibido 4 ofertas en 10 días, todas por encima del precio de venta. Acepté una oferta de $425,000 de una pareja joven que podría cerrar la compra en 3 semanas. Mi nuevo condominio, una hermosa unidad de 2 habitaciones, a solo 8 minutos de el hospital, ya estaba comprado y listo para entrar a vivir. Y lo que es más importante, la verificación de antecedentes de Talia, realizada por Maggie, reveló información fascinante. TREs, relaciones previas con hombres mayores, todas las cuales terminaron con un beneficio financiero significativo para ella, en patrón de moverse rápidamente, establecer el control y luego manipular las circunstancias a su favor. 5 En Natalia no era solo oportunista,
Pero nada de eso importaría si no pudiera C o Sigur que revelen sus verdaderas intenciones, que es donde mis 40 años de tratar con personas difíciles finalmente dio resultado. La trampa que le tendí fue sencilla. Comenzó con una llamada telefónica a Desmond un jueves por la mañana, mientras ambos en Italia estaban buscando trabajo. Mi voz temblaba, más vieja de lo que era. Cariño, necesito hablar contigo sobre algo importante, dije cuando respondió. ¿Podrían Talia y tú venir a casa? Tengo miedo. ¿De qué? Mamá, ¿estás bien? Mi corazón. He estado teniendo episodios en el trabajo. El médico quiere hacer más pruebas, pero mi voz se apaga significativamente. Pero me preocupa qué pasará si algo grave sale mal. He estado pensando en mis responsabilidades sobre esta casa, sobre asegurarme de que te cuiden. Hubo una pausa. Casi podía oír las ruedas andándole vueltas en la cabeza. Enseguida estaremos allí, dijo. Llegaron en menos de una hora, ambos con expresiones idénticas. Preocupación que podría haber sido genuina si no lo supiera. Había pasado el tiempo preparándome para la actuación de la vida, despeinándome un poco, haciendo que el maquillaje se me corriera un poco alrededor de los ojos. Mamá, ¿qué pasa? Desmond preguntó, mientras se acomodaban en el sofá de mi sala, el mismo sofá donde Talia había empezado. Organizando mi vida. He estado teniendo dolores en el pecho, dije, apretándome la mano a mi corazón para enfatizarlo, agudos que salen de la nada. El cardiólogo quiere que tenga un estrés. La próxima semana me harán una prueba y posiblemente un cateterismo cardíaco. Talia se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes, por lo que reconozco ahora como una preocupación calculada. Estelle, eso suena serio. Podría ser. Jaime hizo darme cuenta de que necesito poner mis asuntos en orden. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta que había. He reparado he estado pensando en lo que dijiste, Talia, sobre las comunidades de personas mayores, en lo difícil que es para mí para mantener esta gran casa. Su respiración se cortó casi imperceptiblemente. ¿Lo has hecho? Yo creo que tenías razón. Me estoy haciendo mayor y trabajar estos turnos largos me está pasando factura. Quizás sea hora de un cambio. Desmond se removió incómodo. Mamá, no tienes que tomar decisiones importantes ahora. Veamos qué dicen los médicos. Primero. Pero Talia no iba a dejar pasar esta oportunidad. En realidad, Desmond, tu madre está siendo muy sabia, planificando con anticipación, asegurándose de que la atiendan adecuadamente. Eso es exactamente lo que alguien en su posición debería estar haciendo. Asentí, agradecido. Eso es lo que pensé, y he estado investigando algunos de esos lugares que me he mencionado. Sunset Manor parece muy agradable. Es encantador, dijo Talia rápidamente. Yo de hecho tengo más información al respecto si quieres verla. Por supuesto que sí. Probablemente sea una completa desglose financiero de cómo gastarían el dinero de mi casa. Lo agradecería, pero hay algo que necesito discutir con ustedes dos primero. Abrí mi carpeta y saqué un documento que le había dado a Maggie. Prepararan un formulario de aspecto oficial que en realidad no tenía sentido, pero que serviría perfectamente a mis propósitos. ¿Qué es? Preguntó Desmond. Es un documento preliminar de planificación patrimonial. Si me voy a mudar a una residencia para personas mayores, necesito asegurarme de que esta casa se transfiera correctamente, ya sabe, a efectos fiscales y planificación patrimonial. La mirada de Talia se fijó en el papel como un halcón que acecha a su presa. El abogado explicó que podría transferir la propiedad ahora, mientras estoy vivo, y evitar problemas de sucesión más adelante. Sería mucho más limpio que esperar a que la insinuación quedara en el aire. Mamá, no necesitas pensar en eso. Cosas, dijo Desmond, pero su voz carecía de convicción. De hecho, Talia lo interrumpió. Eso es una planificación muy inteligente. Mucha gente no se da cuenta de lo complicados que pueden llegar a ser los asuntos patrimoniales. De esta manera,
Todo está claro y legal. Estaba prácticamente salivando. Tuve que contener una sonrisa. La cosa es que yo, Ann continuó, necesitaría a alguien de confianza para hacerse cargo de la propiedad. Alguien que pudiera manejar las responsabilidades, tal vez incluso ayudar con algunos de los costos de transición. Por supuesto, dijo Talia de inmediato. Sería un honor para nosotros ayudar como podamos. Loher, hice que mi voz temblara de gratitud, aunque eso suponga asumir los impuestos a la propiedad, el seguro y el mantenimiento, es un gran gasto financiero. R. Responsabilidad. Podemos manejarlo, dijo Talia con firmeza, lanzando a Desmond una mirada de advertencia cuando empezó a hablar. ¿Y no te importaría si me quedo en casa un rato? Un poco más, solo hasta que encuentre la comunidad de personas mayores adecuada y me establezca naturalmente. Talia dijo, serás bienvenido a quedarte todo el tiempo que necesites. Bienvenido a quedarte en mi propia casa. Su audacia era impresionante. Solo hay una cosa, dije, fingiendo estudiar en el documento. El abogado mencionó algo sobre un proceso de transferencia preliminar. Algo para asegurarse todo. Es legal y vinculante antes de finalizar los trámites. Ambos se inclinaron hacia adelante. ¿Qué tipo de proceso? Talia preguntó. Bueno, necesitaría firmar una carta de intención que declare mis planes para transferir la propiedad. Y a ambos es necesario firmar formularios de reconocimiento que confirmen su voluntad de aceptar la responsabilidad. Saqué 2 papeles más que Maggie había preparado. Estos son muy reales y muy legalmente vinculante. ¿Qué estaríamos reconociendo exactamente? Preguntó Desmond, con cierto instinto de la autoconservación. Finalmente, entra en acción. Solo que comprendas el alcance completo de lo que estás aceptando. Asumir en impuestos sobre la propiedad unos 4.0 al año. El seguro, otros 1.8 al año. Mantenimiento y reparaciones, que promedia alrededor de 3.0 al año para una casa de esta edad. Servicios públicos cuando no estoy aquí para cubrirlos. Observé la cara de Talia mientras asimilaba las cifras. Casi $9,000 al año en costos de mantenimiento, sin contar los pagos de la hipoteca que no sabían que no existían. Por supuesto, dijo con suavidad, una vez completada la transferencia de la propiedad, tendríamos acceso al capital para cubrir esos gastos. No, dije, sacudiendo la cabeza en cabeza con tristeza. Así no funciona. El capital permanece bloqueado hasta que realmente nos mudamos y vendemos la casa. Esta transferencia preliminar es solo para establecer la responsabilidad legal. En la planificación patrimonial. Según el abogado, la luz en los ojos de Talia se atenuó ligeramente. ¿Cuánto duraría eso? El arreglo durará, bueno, eso depende de cuánto tiempo me lleve a encontrar el lugar adecuado y organizar mis asuntos. Podrían ser 6 meses, podría ser 1 año, tal vez más si mi situación de salud se complica. 1 año de gastos de mantenimiento sin acceso a capital. La veía calculando, intentando averiguar si la recompensa final valió la inversión inicial. Entiendo que es mucho pedir, continuó. Quizás debería considerar otras opciones. Quizás uno de mis colegas del hospital poder y interesado en un acuerdo de alquiler con opción a compra. No, dijo Talia rápidamente. Queremos ayuda, ¿verdad, Desmond? Mi hijo parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo, pero asintió. Claro, mamá, sí hay. Eso es lo que quieres. Son muy amables los dos, dije, tomando un bolígrafo. ¿Lo hacemos oficial entonces? Firmé con un gesto la carta de intención sin sentido y luego le entregué el bolígrafo. Talia firmó su acuse de recibo sin leerlo con atención, un error que le costaría caro a Desmond. Firmó el suyo con más reticencia, pero lo firmó. ¿Listo?, dije, recogiendo todos los papeles y guardándolos en mi carpeta. Ahora me siento mucho mejor, sabiendo que todo está bien organizado. ¿Cuándo crees que empezarás a buscar? Sí, preguntó Talia. Ya lo he hecho. De hecho, tengo una cita
este fin de semana para recorrer algunas instalaciones, lugares muy exclusivos, de esos en los que hay que estar en espera. Él está. Su sonrisa era triunfal. Eso es maravilloso. Estelle, estoy muy orgullosa de ti, Am, por dar este paso, después de que salieron de la habitación, presumiblemente, para celebrar su victoria, en privado. Me senté solo en mí, me dirigí a la sala, y me permití una pequeña sonrisa de satisfacción. Los documentos que habían firmado no eran insignificantes, después de todo. Eran reconocimientos legales de responsabilidad financiera por mi propiedad, obligándolos a cubrir todos los daños. Costos de mantenimiento, independientemente de si realmente eran dueños de la casa. Más importante aún, había registrado toda conversación en mi teléfono, cada palabra codiciosa, cada sugerencia manipuladora, cada momento en que revelaron sus verdaderas intenciones. Maggie me había asegurado que sería admisible en el tribunal si las cosas llegaron tan lejos, pero no pensé que llegaría a eso porque mañana descubrirían que la casa, creían que la herencia ya había sido vendida, que la mujer a la que habían estado manipulando y controlando lo superó por completo, y la responsabilidad financiera que acababan de aceptar legalmente era por una propiedad. Nunca serían dueños. El cierre estaba programado para las 10:00 de la mañana siguiente, al mediodía. Desmond y Talia descubrirían que su plan perfecto tenía un defecto fatal. Habían subestimado a la mujer, estaban intentando hacer trampa. Había pasado semanas siendo tratado como una carga, un problema por resolver, un obstáculo para ... felicidad. Mañana descubrirían lo que pasó cuando intentaste estafar a alguien que había pasado 4 décadas aprendiendo a leer las verdaderas intenciones de las personas. Me fui a la cama esa noche, con el sueño más tranquilo que había tenido en meses. Mañana llegaría el ajuste de cuentas que nunca habían previsto. El cierre se desarrolló sin contratiempos. A las 10:30 del viernes por la mañana, tenía un cheque de caja por $378,000, guardado de forma segura en mi bolso. Y el joven, la pareja que compró mi casa, tenía sus llaves. Estaban encantados con la venta rápida y el hecho de que la propiedad llegó sin complicaciones, sin problemas, sin disputas, sin familias enojadas, miembros con derechos sobre el capital. Conduje a casa lentamente, saboreando lo que sabía que sería mi último viaje por estas ... calles familiares. Como residente, la casa parecía la misma desde fuera, modesta, pero bien cuidada. Con al jardín, que había cuidado durante 15 años, seguía floreciendo, a pesar de todo lo que había sucedido dentro. El coche de Desmond estaba en la entrada, pero la de Talia no. Perfecto, preferiría hacer esto solo con mi hijo. De todos modos, lo encontré en la cocina sentado en la barra del desayuno, con su computadora portátil abierta, probablemente solicitando más trabajo. Levantó la vista cuando entré y me sorprendió lo mucho mayor que parecía, aunque sus 42 años, cuando se habían vuelto tan profundas las líneas alrededor de sus ojos. Oye, mamá, ¿cómo te fue en la cita con el médico? Me había olvidado de mi consulta cardíaca ficticia. Bien, solo pruebas de rutina. Bien. Volvió a su computadora. Tali está mirando muebles para cuando, ya sabes, cuando la casa la situación se resuelve. Muebles para mi casa, la casa que acabo de vender. Me senté frente a él. Dejé mi bolso con cuidado en el mostrador. Desmond, tenemos que hablar. Algo en mi tono lo hizo levantar la vista. ¿Y qué hay de la casa? ¿De lo que tú y Talia han estado planeando? Su rostro se quedó inexpresivo. No lo sé. ¿Qué quieres decir? Creo que sí. Saqué el teléfono del bolso y lo dejé en el mostrador, entre nosotros. Te oí hablar en esa noche, hace 3 semanas, sobre hacerme la vida lo suficientemente incómoda como para que quisiera mudarme, sobre sacar provecho de la equidad, sobre almacenarme en una residencia de ancianos, mientras ustedes dos disfrutaban de las ganancias. El color desapareció de su rostro. Ankara, mamá. Yo también grabé nuestra conversación de ayer, la que ambos firmó documentos legales, aceptando la responsabilidad financiera de esta propiedad. Nos
¿Nos grabaste? Su voz se quebró un poco. He estado grabando todo durante el último mes. Cada comentario cruel de Talia. Cada vez me trataba como a un sirviente en mi propia casa. Cada conversación en la que la dejabas salirse con la suya. Desmond se quedó mirando el teléfono como si fuera a morderlo. ¿Por qué harías eso? Porque necesitaba... Entendí a qué me enfrentaba. Y lo que descubrí es que mi propio hijo era dispuesto a manipular y defraudar a su madre por dinero. No fue así, dijo rápidamente. Nosotros no intentábamos hacerte daño, solo pensábamos. ¿Qué pensaste? Que yo también era viejo y estúpido como para darme cuenta de lo que hacías, que simplemente entregaría silenciosamente el trabajo de mi vida y me desvanecería. Él se estremecieron. Creímos que estábamos ayudándose a sí mismos. La puerta principal se abrió y la voz de Talia resonó por toda la casa. Espera a ver el hermoso juego de comedor que he encontrado. Será perfecto una vez que se detuvo en la puerta de la cocina, contemplando la escena. ¿Qué está pasando? Estaban solo. Le estoy explicando a Desmond que conozco tu plan. Dije con calma. Talia, su expresión cambió instantáneamente de la confusión al frío cálculo. ¿Qué plan? El de manipularme en firmar mi casa para que puedas venderla y usar el dinero para financiar tu estilo de vida, mientras yo me consumo en algún lugar. Residencia de ancianos. Eso es ridículo, dijo, pero su voz carecía de convicción. Es porque tengo grabaciones que decir lo contrario. La temperatura en la habitación pareció bajar 10. Talia se movió para pararse detrás de Desmond, con las manos agarrando el respaldo de su silla. Aunque eso fuera cierto, dijo con cuidado. Ya aceptaste transferir la casa. Firmaste los papeles ayer. Sonreí. Entonces, la misma sonrisa radiante que me había estado dando durante meses. En realidad, no lo hice. ¿Qué quieres decir? Joan, o sea, los papeles que firmaste eran documentos legales, reales. El mío era solo un papel que mi abogado creó para ver que ambos están legalmente obligados a cubrir los costos de mantenimiento de esta propiedad durante el próximo año. Independientemente de decías tuyo, Desmond parecía confundido, pero dijiste que lo estabas transfiriendo. Mentían tal como tú, me ha estado mintiendo durante meses. Talia apretó la silla con más fuerza. No puedes hacer esto. Teníamos un acuerdo. No. Teníamos aún una conversación en la que revelaste tus verdaderas intenciones y yo fingí estar de acuerdo. Mi pius de pi, colgando mi bolso sobre mi hombro, de la misma manera que has estado fingiendo preocuparte por mi bienestar mientras intentas sistemáticamente para robarme todo lo que tengo. ¿A dónde va? Preguntó Desmond. A mi nuevo hogar, el condominio que compré con el dinero de la venta de esta casa. El silencio que siguió fue ensordecedor como la comprensión se reflejaba en sus rostros. Primero confusión, luego incredulidad, luego el horror creció al darse cuenta de lo que había hecho. ¿Vendiste la casa? Talia susurró. Cerrado esta mañana. $378,000 efectivo en mano. Pero firmamos esos documentos, somos responsables de los impuestos, seguros, mantenimiento y servicios públicos. Ya, sí, lo estás, durante el próximo año. Estás legalmente obligado a cubrir todos los costos de mantenimiento de una propiedad que nunca será tuya. Espero ahorraste algo de dinero porque te costará unos $9.0 en los próximos 12 meses. Desmond parecía que podrían estar enfermo. Mamá, no puedes hacernos esto. ¿Qué no puedo hacer? ¿Tratarte como lo has hecho? ¿Me has estado tratando? ¿Te he usado para mi propio beneficio económico? ¿Te he hecho sentir mal en tu propia casa? Esta era nuestra casa. También, dijo Talia, alzando la voz. No, era mi casa. Aaron Husperes, invitados, aunque sistemáticamente intentó robarme, manipularme y expulsarme de mi propia vida. Me dirigí hacia el pasillo. Luego,
Se volvió para echarles un último vistazo. Desmond estaba desplomado en su silla, con la cabeza entre las manos. Taylor se quedó rígida detrás de él, con el rostro desencajado por la furia y la incredulidad. Los nuevos dueños tomarán posesión el lunes. Dijen tú, tenemos el fin de semana para buscar otro sitio donde vivir. ¿A dónde se supone que vamos a ir?, preguntó Desmond sin levantar la vista. Ese ya no es mi problema. Sanado, resuélvanlo. Caminé hacia la puerta principal y me detuve con la mano en el pomo. A través de la puerta de la cocina, pude verlos a ambos, mi hijo y el mujer que intentó destruirme, enfrentando las consecuencias de su propia codicia y crueldad. Una parte de mí sentía pena por Desmond. Siempre había sido débil, siempre había tomado el camino de menor resistencia. Talia había visto esa debilidad y él lo explotó, poniéndolo en contra de su propia madre por la promesa de dinero fácil. Pero la compasión era un lujo que Joan ya no podían permitirse más. Habían tomado sus decisiones, ahora podían vivir con ellas. Abrí la puerta y salí al brillante sol de la mañana. Mi nuevo apartamento estaba esperando. 2 habitaciones, una cocina moderna, un balcón con vista a la ciudad, donde me gustaría trabajé, viví y construí mi vida, sin residentes indeseados, sin nadie a quien rendir cuentas, nadie que pudiera quitarme lo que había ganado. Mientras me alejaba de la casa por última vez, los vi en mi espejo retrovisor, de pie en la puerta, viéndome ir. Me miraron a más pequeño, de alguna manera, disminuido. Mi teléfono vibró con un mensaje de Maggie. ¿Cómo se fue? Me detuve y escribí, perfecto. No lo vieron venir. ¿Y cómo te sientes? Estaba sentado en mi coche pensando en esa pregunta. ¿Cómo siento? No culpable. Say low background. No. Me dolió a la pérdida de mi hijo. Hace meses fue cuando me di cuenta de la clase de hombre en el que se había convertido. No estaba enojado, pero el enojo era agotador. Y John por fin me había liberado de eso. Sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Paz, respondí. Libre en el condominio era todo lo que prometían las fotos y más. Luminoso, limpio, moderna, sin ser estéril. La cocina tenía encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable que pertenecían a para mí y solo para mí. El dormitorio principal tenía un vestidor y un baño en suite baño con bañera profunda. El segundo dormitorio sería una oficina en casa perfecta. Pero lo mejor fue en silencio. No hay pasos arriba, ni voces haciendo bromas crueles, ni sensación de no ser bienvenido en mi propio espacio. Solo tranquilidad, bendita soledad. Me hice una taza de café real, de mi vieja cafetera, que había rescatado del trastero del sótano y que estaba sobre mi nueva balcón con vistas a la ciudad. En algún lugar, allá abajo, Desmond y Talia probablemente estaban teniendo la pelea de su vida. 5 y das, tratando de averiguar cómo salvar sus planes destrozados. Ya no era mi problema. Mi teléfono sonó mediodía. El nombre de Desmond en el identificador de llamadas. Dejé que pasara al buzón de voz y luego escuché en su mensaje. Mamá, por favor, llámame. Necesitamos hablar de esto. Tiene que haber, Anai, alguna manera de solucionar las cosas. Borré el mensaje sin responder. Una hora después, me llamó. Su buzón de voz, Sam, fue menos conciliador. Te crees muy lista, ¿verdad? Pero esto no ha terminado. No puedes, simplemente abandona a tu familia y piensa que no habrá consecuencias. Bloqueé su número y sano, mientras John desempaqué las últimas cajas en mi nuevo hogar y encontré el álbum de fotos que había armado hace meses, el que documenta la infancia de Desmond, todas las veces que estuve ahí para él, todos los sacrificios que hice para darle una buena vida. Pasé las páginas una última vez, mirando fotos de fiestas de cumpleaños y mañanas de Navidad, obras de teatro escolares y partidos de béisbol. El niño de esas fotos no se parecía en nada al hombre que intentó robarme la casa. Cerré el álbum y lo guardé en el fondo del armario de mi habitación. Algunos capítulos de la vida estaban destinados a permanecer cerrados. 6 meses más tarde,
Me estaba adaptando a mi nueva rutina maravillosamente. El trabajo era menos estresante con el horario más corto. 5 y diario. E incluso comencé a tomar algunas de las clases de capacitación opcionales para las que nunca había tenido tiempo antes. Mi cuenta de ahorros crecía constantemente sin la carga de mantener a dos adultos. Más escuché a través de conocidos mutuos que Desmond y Talia se habían mudado temporalmente con sus padres y luego alquilaron un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Su relación aparentemente se había resentido por la presión de su plan fallido. Resulta que las parejas unidas, principalmente por la codicia, no gestionan bien la decepción. Desmond finalmente encontró trabajo. Perro con un salario mucho más bajo del que esperaba. Theolia había descubierto que el mercado laboral no era particularmente dar la bienvenida a alguien cuya principal cualificación era manipular a personas mayores. No sentí nada cuando escuché estas actualizaciones, sin satisfacción, sin compasión, sin arrepentimiento. Eran desconocidas para mí. Ahora han personas cuyos nombres reconocía, pero cuyas vidas ya no se cruzaban con las mías. Así era exactamente como quería en mi 67 cumpleaños. Me regalé algo que nunca había hecho antes, un viaje de fin de semana a la costa, solo porque podía. Me senté en la playa viendo la puesta de sol, escuchando las olas, sintiéndome en el aire, salado en mi cara. Por primera vez en años, no me estaba cuidando. Nadie más que yo. No me preocupaba por los problemas o necesidades de nadie más, ni exigencia. Yo era solo una mujer sentada en una playa, viendo el final de otro día. Saber que el mañana traería lo que trajera y que lo manejaría a mi manera. Fue lo más hermoso en puesta de sol que jamás había visto. Ahora, tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. Che, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, les dejo en la pantalla final 2 historias más, que son las favoritas del canal y que seguro les sorprenderán. Gracias por verlas. Hasta aquí.